Buenas noches, compañeros de la sección C. Vamos a continuar con el tema de la relación jurídico-tributaria. Y hoy, para finalizar el tema, vamos a ver dos características que nos quedaron pendientes. Una que se refiere a que la relación jurídico-tributaria es de carácter central y principal. La forma como se explica esa característica es que existen muchas relaciones, como hablamos el otro día, eh, cuando nos referíamos después del tema de la naturaleza, y decíamos hay relaciones de carácter de dar, de hacer, no hacer, de tolerar, pero básicamente nos interesaba la relación sustantiva, que es la de dar. En el caso de la relación jurídico-tributaria, se considera que es principal porque una vez que el sujeto pasivo cumple con el hecho generador, le nace la obligación del pago del impuesto y se cumple el objeto de la existencia de esa ley al llegar los recursos a las arcas del Estado. No puede ser de carácter accesorio, porque las de carácter accesorio son las obligaciones formales, decíamos el otro día, que son las de hacer, no hacer y tolerar. Por eso se considera que es de carácter central y principal, porque una vez se da la relación jurídico-tributaria, nace la obligación y como consecuencia de esa obligación el pago del impuesto. La otra característica que nos quedó pendiente es lo relacionado que existen coordinaciones entre la noción de potestad tributaria y relación jurídico-tributaria. La potestad tributaria no es más que el poder tributario. El poder tributario es una facultad que tenían los reyes en la antigüedad de crear tributos conforme a sus necesidades. Y cuando vimos el principio de legalidad, señalamos que ese poder quedó limitado en base a la creación de la primera Constitución, que le eliminó a los reyes el poder de seguir creando tributos y pasaron a los lores representantes del pueblo inglés. Esto lo que nos dice es que ese poder tributario viene desde los estados antiguos y en la actualidad también existen. Sin embargo, en la actualidad esa potestad tributaria está coordinada con la relación jurídico-tributaria. ¿Por qué? Porque para que se dé esa relación tributaria, para que se ejerza ese poder tributario, debe de existir una ley con sus hechos generadores. Y entonces, cuando el sujeto pasivo se vincula con el sujeto activo porque cumplió con el hecho generador, entonces ahí sí nace la obligación tributaria. Pero no pueden darse por separados el poder tributario y la relación jurídico-tributaria. El poder tributario en la actualidad nace a través de la ley y en aquella oportunidad señalábamos que el Congreso de la República es el único facultado para crear los impuestos, los arbitrios, las contribuciones especiales, haciendo caso omiso de las tasas. Citamos para el caso del artículo 239 y si mal no recuerdo, dentro de las atribuciones del Congreso de la República en el 171, una literal, donde establece que ellos son los únicos, este órgano es el único facultado para crear los impuestos. Bueno, con eso son las dos características que estaban pendientes. De todas maneras, en el material que yo les voy a entregar, ahí está la explicación ya con otras palabras. Cuando hablamos de los elementos de la relación jurídico-tributaria, vamos a citar el primero, que es el elemento personal. Cuando yo les hice los esquemas ahí en la pizarra, cuando empecé a hablar del tema de la relación jurídico, les dije que para que se diera la relación jurídico-tributaria existían dos sujetos, el sujeto activo y el sujeto pasivo. El sujeto activo no es más que el Estado y todas las instituciones que están autorizadas legalmente para el cobro de los impuestos.
eh, no para crear impuestos, no, para cobrar los impuestos, para administrar los impuestos, para fiscalizar los impuestos. Y en este caso, como sujetos activos dentro de ese orden de ideas, vamos a encontrar inicialmente a la SAT, que es prácticamente la mayor responsable del cobro de impuestos. Ustedes tuvieron la oportunidad de leer la ley de la SAT el semestre anterior, incluso fueron objeto de examen sobre ella. Además, están las municipalidades, lo citamos cuando hablábamos de la actividad financiera del Estado, entre los órganos que obtienen impuestos, pago de impuestos, las municipalidades que cobran el YUSI. Hablamos del INGUAT, turismo, el impuesto de turismo. También el impuesto de los derivados del petróleo, que es responsabilidad del Ministerio de Energía y Minas. Pero además está el Ministerio de Finanzas, pero no en su totalidad, sino que nos referimos al departamento que es responsable del cobro del impuesto de herencias, legados y donaciones. Cuando se creó la SAT hay un mandato en la ley de la SAT, un artículo que dice que el Ministerio de Finanzas debía de trasladar a la Administración Tributaria todos los impuestos que estaban a cargo de la Dirección General de Rentas Internas y la Dirección General de Aduanas. Y así sucedió. Pero cuando ya se dio la situación de que había que trasladar también lo del impuesto de herencias, ahí hubo un problema. Porque las autoridades del Ministerio de Finanzas de aquella época pretendían trasladarle a la SAT no solo el departamento de herencias, sino que al mismo tiempo en la dirección del DICABI. Y la razón es porque ahí está el control de los bienes inmuebles, pero en aquel tiempo el DICABI era un total desorden. Y además no está vinculado directamente con la ley con el impuesto de herencias. Y al no haberse puesto de acuerdo las autoridades, el directorio de aquella época con el ministro de Finanzas y las otras autoridades que participaron, entonces se optó porque se quedaba el impuesto de herencias bajo la responsabilidad del Ministerio de Finanzas Públicas. Por eso es que ustedes, cuando lleven un proceso sucesorio testamentario intestado y estén en la fase casi final, que es el pago del impuesto, el expediente no lo van a llevar a la SAT, sino que lo tienen que llevar a una unidad que hay ahí de herencias, legados y donaciones, que en el primer nivel del Ministerio de Finanzas, ahí están las dos ventanillas que los reciben los expedientes, ahí es donde les dan información sobre cuál es la situación de su expediente. Entonces, esos son los denominados sujetos activos. Así, en términos generales, es el Estado. Pero dentro del Estado hay órganos que están facultados para el cobro de impuestos, que son los que mencioné. Y entonces son los que se consideran dentro del Estado los sujetos activos. Pero en términos generales, el Estado. Lean el artículo 17 del Código Tributario. Luego está el sujeto pasivo. El sujeto pasivo no es más que aquella persona que está dentro de los miembros de una sociedad, los particulares, que una vez que se ubican dentro del hecho generador, o sea, la condición que establece una ley impositiva, le nace la obligación del pago del impuesto. No importa qué impuesto se trate, de los más variados. En el caso de vehículos acaba de concluir el pago de este impuesto. Los propietarios de inmuebles, los que generan rentas, los que tienen riqueza y la tienen depositada en los bancos. Todos estos son sujetos pasivos, o sea, los que están siendo objeto de un gravamen impositivo que les quita parte de su economía, parte de sus dineros. La doctrina hace una clasificación del sujeto pasivo y dice que los sujetos pasivos son los contribuyentes, los responsables solidarios y los sustitutos.
El semestre pasado yo me recuerdo que cuando hablábamos de este tema les dije yo en este curso siempre voy a hablar de contribuyentes para facilitar la explicación del curso. Pero en el semestre entrante les dije va a haber un tema de la relación jurídico-tributaria que se va a referir a los elementos personales y entonces ustedes van a encontrar ahí en el Código Tributario una gama muy variada de sujetos pasivos. Yo no voy a explicar esa parte del Código Tributario, pero sí les pido de favor que el día lunes me lleven una hoja con su nombre, carnet y sección, sin folder, sin nada, a mano, en la cual ustedes me van a hacer, van a esquematizar los sujetos pasivos que existen en el Código Tributario. Solo nombre, carnet y sección, ¿sí? Y a mano el esquema de los sujetos pasivos. El sujeto activo no, porque ya sabemos que es el Estado y estos cuatro que les acabo de señalar y que en el Código Tributario no están. Pero el sujeto pasivo sí. Hay una variedad de sujetos pasivos. Entonces lo que quiero es que los agarren el papel, el lápiz, su ley, su Código Tributario y lo esquematicen. Y eso me lo van a entregar el lunes, único día en que yo recibo esa hoja. Bueno, aquí lo que vamos a ver el día de hoy es la clasificación de los sujetos pasivos según la doctrina. Según la doctrina, lo que existe primero es el contribuyente. Y para la doctrina, el contribuyente no es más que el que realiza el hecho generador, o sea, el que se ubica dentro del hecho generador. Si buscáramos dentro de las características de la relación jurídico-tributaria, diríamos es el destinatario legal del tributo, el que la ley señala como obligado al pago. Tiene que estar expresamente señalado en la ley quién va a ser el responsable del pago del impuesto una vez cumpla con el hecho generador. O sea, el contribuyente siempre va a resultar, es el que va a resultar dañado en su economía. Y por eso explicaba al principio del curso, de esta clase, perdón, cómo es que funciona el impuesto, la relación jurídico-tributaria directa y la relación jurídico-tributaria indirecta. Lo que es lo mismo, impuesto directo, impuesto directo e impuesto indirecto. O sea, esos son los contribuyentes, los realizadores del hecho generador, los destinatarios legales del impuesto según la ley impositiva. El responsable solidario, según la doctrina, es aquel que está a la par del contribuyente. No es el que realiza el hecho generador, sino que es una tercera persona, ajena al hecho generador. Y sin embargo, se establece una obligación tributaria para él. Pero es una obligación tributaria que existe por mandato legal en otras leyes. En otras leyes no es que lo diga la ley impositiva en sí. Por ejemplo, si hablamos del impuesto sobre la renta, perdón, del impuesto de herencias, legados y donaciones, encontramos que una vez que ustedes inician un proceso sucesorio, testamentario o intestado, hay que nombrar, en el caso de los intestados, a una administradora de la mortuaria. En el caso de los testamentarios, si el que testó deja dicho quién es el albacea, pues a él se le va a dar el nombramiento. Si no lo dejó dicho, pues de igual manera va a haber que nombrar a una administradora de la mortual. La administradora de la mortual no necesariamente va a recibir una herencia. Sin embargo, por ser la responsable del manejo de todos los bienes que está dejando el testador o el que falleció sin hacer testamento, resulta que es el responsable del pago del impuesto. O sea, no son los herederos, sino que el administrador de la mortuaria, que se le notifica que ya se recibió el expediente con la liquidación, que solo tiene 10 días para el pago del impuesto. Será esta persona la responsable solidaria del pago del mismo. Pero también encontramos otros casos, como lo que la ley de impuesto de la renta se refiere a los retenedores.
Esta ley señala que cuando nosotros prestamos un servicio, dependiendo del monto de los servicios, el que nos va a pagar tiene la obligación de retener el impuesto, un porcentaje del impuesto, en algunos casos el total. Y entonces este agente retenedor tiene que entregarle esos dineros que retuvo del impuesto a la administración tributaria, y lo debe de hacer según la ley dentro de los 10 días siguientes de finalizado el mes. Todas las retenciones que haya podido haber efectuado. O sea, se convierte en un responsable solidario. Pero también este artículo del Código Tributario habla de los agentes de percepción. Y en Guatemala los únicos agentes de percepción son los bancos. O sea, nosotros cuando pagamos un impuesto vamos al banco, lo pagamos, y si es con cheque es directamente a la cuenta de Tesorería Nacional. El banco es el responsable de trasladar esos dineros que recibió de los contribuyentes a la SAT, perdón, al Ministerio de Finanzas, a la Tesorería Nacional, ¿sí? Y la información a la SAT de lo que está entregando a la Tesorería. Como agentes de percepción resultan responsables solidarios del pago del impuesto, porque si el día de mañana se le hace una fiscalización a este sujeto pasivo y él acredita que sí pagó el impuesto mediante la retención que se le hizo, y al chequear toda la documentación resulta que el agente de percepción no lo entregó, entonces tiene sus consecuencias, A eso se le llama responsable solidario. Igual los menores de edad que tienen capacidad contributiva, ellos no pueden ejercer, no pueden cumplir con esa obligación, y por eso existirán los responsables por representación, como en este caso serían los padres. Y ahí señala otros casos. Por eso es importante que me hagan ese esquema de los sujetos pasivos en el Código Tributario. Luego vamos a hablar del sustituto. El sustituto, pues, es una persona que tampoco tuvo nada que ver con el hecho generador, y entonces viene y sustituye al sujeto pasivo, o sea, al que la ley señaló como obligado al pago. Desde luego, no es una sustitución 100% total, por lo menos en el caso de Guatemala, con el ejemplo que les voy a señalar. Pero sí, en algunos países sí se señala a los sustitutos, y este es el responsable del pago del impuesto, por sustitución del otro. Y entonces, aquí en Guatemala, el ejemplo que yo más encuentro que se acerca a esta figura, y que en México sí existe según la doctrina de Sergio Lagarza, pues encontramos, porque esta es una clasificación que tomé del texto de Sergio Lagarza, pues encontramos que en Guatemala, ustedes alguna vez han hecho un contrato, o conocieron o leyeron un contrato de compraventa en el sistema de hipotecas aseguradas. No creo, pero si ya la conocen, pues escuchen, y si cometo algún error me lo dicen en el próximo día. O yo me lo escriben y yo lo voy a leer, y lo aclaro en la próxima. Bueno, estamos con el asunto que en esta escritura participan 3 sujetos y un cuarto, pero que no comparece. Estas no son más que las compraventas en el sistema que ustedes han oído, FHA. Estas compraventas, inicialmente empieza toda la negociación en el Instituto de Fomento de Hipotecas Aseguradas. Este instituto es el responsable de analizar la papelería de un posible comprador de un inmueble. Entonces, una vez que le dan el visto bueno, entonces lo trasladan al banco, a un banco. ¿Qué banco? Bueno, hay un vendedor. El vendedor tiene su banco y pide que ahí le trasladen el expediente. Ya estamos hablando de 2 sujetos, el banco y el vendedor. Y por aparte, el que presentó el expediente, que es el posible comprador. Una vez le da el visto bueno al FHA,
entonces ya tiene vía libre, se tiene vía libre para la negociación. Entonces, en la comparecencia está el vendedor, el representante legal del banco y el comprador del inmueble. En la primera cláusula, el vendedor detalla o manifiesta todo lo relacionado con el inmueble y en síntesis que es propietario. En la segunda dice que le va a vender esa propiedad al fulano de tal, que es el comprador, y se establecen los términos y condiciones. Luego dice que recibe un enganche que es por la suma de tanto. Una tercera cláusula va a decir que el banco le cancela al vendedor el saldo porque ya se recibió un enganche del inmueble. Y el pago es liso y llano. Entonces prácticamente el vendedor sale de la escena porque ya recibió el pago total del inmueble, de la negociación. Y entonces hay una cláusula donde dice el banco que le otorga un crédito al comprador por la suma de tanto y que la tendrá que pagar dependiendo de si son 5 años, 10 años, 15 años o 20 años, 240 cuotas fijas, consolidadas, consecutivas, esas 240 durante esos 20 años. Y luego viene el detalle de cómo funciona el seguro, etcétera. Pero lo importante es la cláusula que dice cómo se distribuye cada una de esas cuotas. Y la forma como las distribuye según la escritura es un porcentaje para capital, otro porcentaje para los intereses, otro porcentaje para el seguro, para el inmueble, otro porcentaje que es el 1% del monto contratado para el Instituto de Fomento de Hipotecas Aseguradas por el trabajo que realizó de escoger y de revisar que todo estuviera bien y que fuera sujeto de crédito. Un 1% que le va a ser trasladado por el banco cada vez que pague las cuotas del comprador. Pero lo que a nosotros nos interesa es el otro, lo último, que dice más el porcentaje del impuesto único sobre inmuebles con que se encuentra grabado el inmueble objeto de esta compraventa. Desde ese momento ya no es el comprador el que le está pagando a la municipalidad el impuesto. El comprador se lo está pagando al banco y entonces el banco lo está sustituyendo. El banco va y se lo paga a la municipalidad. Si el comprador dejó de pagar la cuota, el banco le va a seguir pagando a la municipalidad porque lo sustituyó automáticamente al comprador. En el pasado me recuerdo que, no sé si lo siguen haciendo, los bancos tenían una matrícula donde incluían todos los créditos hipotecarios bajo esta figura del FHA. Y entonces en la municipalidad tenían una sola matrícula, y en el DICABI antes, y entonces pagaban la totalidad trimestralmente, como lo señala la ley. Cualquiera diría, entonces el banco pierde cuando un comprador deja de pagar la cuota 2 años, 3 años, y el banco le está pagando a la municipalidad. No, los bancos nunca pierden. El banco, una vez que se dan unas 4 cuotas atrasadas o 6, ¿sí? Si son 4, hasta 4 le puede reclamar al FHA y el FHA le cancelará al banco y será el FHA el que, una vez que le han cedido el crédito, inicie el proceso correspondiente. Pero si se pasa de 4 es el banco, y el banco pues va a tener la oportunidad de recobrar todo lo que ha pagado, lo del seguro del inmueble, lo del using, prácticamente de las cuotas ¿cómo se llama? No, porque las suspendieron, y porque no recibió ninguna cuota, los intereses, la mora, y inicia un proceso vía de apremio, un proceso de ejecución, y al llegar a la fase después del remate, se presenta la liquidación y ahí incluye todos los gastos. Cuando se remata y se le adjudica al banco,
prácticamente ahí recupera todos sus dineros, y al ser el propietario se da la figura que vamos a ver más adelante, que es de la confusión. Entonces, este es el mejor ejemplo que yo puedo citar de un sustituto aquí en nuestra ley, aunque no lo diga. En ninguna de las leyes sustantivas encontramos la figura del sustituto. Bueno, esto es con respecto al sujeto pasivo. No se les olvide, quiero para el lunes una hojita con el esquema de los sujetos pasivos y no con las explicaciones, solo el esquema. Ustedes para entonces ya tuvieron que haber leído qué significa cada uno de ellos, ¿verdad? Y estaba viendo si han escrito algo, pero no hay ninguna pregunta, entonces voy a continuar. El otro elemento es el elemento temporal. El elemento temporal no es más que el señalamiento o la figura que establece el tiempo, el artículo que establece el tiempo en que se debe pagar el impuesto. El tiempo que se debe pagar y el límite, hasta dónde es la fecha en que se puede pagar de una forma normal, o sea, sin recargos de ninguna naturaleza. A eso se refiere el elemento temporal. Todas las leyes tienen una fecha específica en las cuales se debe efectuar el pago. Imagínense ustedes que no se estableciera una fecha. Solo vean cómo ha venido el impuesto de circulación de vehículos. Antes, hace algunos años, el límite era marzo. Después, los mismos congresistas tramitaban la prórroga y se extendió a abril. Después ya no fue suficiente abril, lo extendieron hasta mayo. Después junio. Y hubo un momento en que todos los años era la misma situación, que el Congreso estaba perdiendo, algo que no les gusta a ellos, perder el tiempo, haciendo el trámite de una ampliación del plazo. Y entonces ya pusieron que el elemento temporal de esa ley era el último día del mes de julio. Y aún así, todavía la semana pasada hubo algunos congresistas que estaban queriendo tramitar una prórroga del plazo de este elemento temporal que establece la ley del impuesto de circulación de vehículos. Todas las leyes tienen un plazo, todas las leyes. Por ejemplo, en la ley del timbre hemos estado hablando de las escrituras cuando se emite el testimonio, pero no es solo las escrituras las que tienen esto del elemento temporal. Lean el artículo 16 y ahí van a encontrar un total de 8 situaciones que están afectas al impuesto y que en un momento dado, y que en ese momento, en ese artículo les dice cuál es el momento del pago del impuesto. O sea, estos artículos son de lectura obligatoria para el examen. Y puede haber alguna pregunta de ellos en la parte teórica. Así que léanlos. Por ejemplo, cuando se pagan premios de lotería, dice en el momento en que se pague el premio. O sea, le descuentan de una vez el impuesto. Otros, según el documento que está grabado. Eso es en el artículo 5. En el artículo otros que dicen que en el momento en que se recibe el pago. En el caso del IVA, vean ustedes en el artículo 57 están las fechas y formas de pago. Hay varias, la que a nosotros nos interesa y por eso es que solo nos referimos a ella, pero ustedes tienen que leer el artículo completo. Se refiere a los 15 días siguientes a la fecha de autorización de la escritura, pero también habla de los vehículos, habla de otras figuras, en el
caso de las facturas, que en qué momento es que se paga el impuesto, cuando se emiten facturas que están grabadas con el IVA, ¿verdad? Entonces, es importante saber que el elemento temporal de esta ley está en el artículo 57. Si vamos a la ley del using, ¿y por qué solo me estoy refiriendo a estas leyes? Porque son las que van a ser objeto de examen. Y me interesa poner como obligatorio esos artículos para, en otras palabras, saber que ustedes están leyendo esas leyes. En el artículo 21 dice el requerimiento y pago del impuesto, dice cómo se debe pagar el primer trimestre en el mes de abril, el segundo en el mes de julio, el tercero en el mes de octubre, el cuarto en el mes de enero. Pero también habla de los pagos anticipados, y ahí es donde señala que solo se puede pagar un año por anticipado, no más. Bueno, ya les señalé los elementos temporales de estas tres leyes. Veamos ahora el hecho generador. El hecho generador es una figura que venimos hablando desde el semestre anterior, ¿verdad? Y yo creo que de los elementos es uno de los más importantes, pero no por ello vamos a decir que con su existencia únicamente podría darse la relación jurídico-tributaria. Es indispensable que existan todos estos elementos que estamos explicando. ¿Qué es el hecho generador? Es una hipótesis, es una condición que establece la ley sustantiva, la que establece el impuesto. Y ahí se dan distintas situaciones, distintos momentos que la ley señala, y que cuando un sujeto se ubica dentro de esas condiciones, de esas hipótesis, prácticamente está cumpliendo con el hecho generador y le nace la obligación del pago del impuesto. ¿Por qué? Porque ya se dio el vínculo con el sujeto activo y derivado de eso nace la obligación del pago del impuesto. En otras palabras, es una hipótesis legal condicionante, y que cuando una persona cumple con su contenido, con lo que la conforma, adquiere la obligación del pago de un impuesto. Y este pago se convierte en algo obligatorio. Si no lo paga con los requerimientos, pues será objeto de un juicio económico coactivo. Todas estas hipótesis deberán de contener un aspecto material, un aspecto personal, temporal y espacial, tal y como se los describo ahí en el documento. Todas las leyes tienen hechos generadores. Unas tienen un hecho concreto, otras tienen diversos. Si vamos a la ley del IVA, pues sencillamente esta ley es igual que la ley de herencias, tienen varios hechos generadores. Y en el artículo 3 de la ley del IVA dice del hecho generador, y se establece: el impuesto es generado por, y señala 10 condiciones, 10 hipótesis, y que al cumplir cualquiera de ellas nos nace la obligación del pago del impuesto. Yo necesito un inmueble para vivir y lo voy a tomar en arrendamiento. Entonces se pactan las cuotas de la renta, y esas cuotas son más el IVA, y debe quedar señalado en el contrato. O si se señala una sola cuota, deberá decir incluye el IVA, depende de la negociación. Y eso lo encuentran ustedes en el numeral 4 de ese artículo. También en la parte, en el numeral 8 está lo que se refiere a la permuta y venta de los bienes inmuebles, la primera venta o permuta de bienes inmuebles. Bueno, este también es un artículo de carácter obligatorio. El hecho generador de la ley del timbre, lo vamos a encontrar en el artículo 2. Ahí también establece
8 condiciones, 8 hipótesis, dice todos los contratos civiles y mercantiles. Pues hay un artículo en esta ley que dice que todo aquello que no esté dentro de la ley del IVA o sujeta a otro impuesto deberá pagar el impuesto del timbre. Ahí lo buscan, ahí lo leen. Además, en el numeral 8 se habla de que cualquier documento que respalde el pago de dividendos, cualquiera de los documentos que acrediten que son recibos o comprobantes de pago por los negocios que hacen las empresas, eh, cuando se pagan comisiones. O sea, es variada la cantidad de hechos generadores que establece este impuesto del timbre también. En el caso del USIN, es una ley que ya tendrá unos 28, 29 años, y entonces no es tan moderna, y entonces no tiene señalado así en forma tan específica el hecho generador. Pero vamos a encontrar como hecho generador lo que está en el artículo 3, donde dice el objeto del impuesto, y el artículo 1. Allí estamos claramente identificados cuál es en qué momento a una persona le surge la obligación del pago. Y eso también relacionado con el artículo 8 de los sujetos, los que están afectos al pago del impuesto. Propietarios, poseedores y usufructuarios de bienes del Estado. Bien, continuando con los otros elementos, me faltan 3. Está el elemento cuantitativo. Este elemento no es más que aquel sobre el cual recae el cálculo, la tasa que se va a pagar en un impuesto. Este elemento se puede decir que es la base sobre la cual se va a calcular el impuesto, la base material. Y por eso esta puede ser expresada en peso, volumen, altura, valor, cantidad. Si yo tengo un contrato de compraventa de un inmueble, ¿cuál sería el elemento cuantitativo? Pues el elemento cuantitativo va a ser el monto mediante el cual se está realizando la venta. Y que ya les explicaba el día anterior, debe ser el valor más alto, el que está en el catastro municipal, en el DICABI o en la escritura. Sobre ese monto es que se paga el impuesto y a eso se refiere el elemento cuantitativo. Si yo me pregunto cuál es el elemento cuantitativo del UCI, pues es el valor con que se encuentran inscritos los bienes en el catastro municipal, que puede ser de 2,000 a 20,000, de 20,001 a 50,000 y de ahí en adelante pues van a pagar, pero estos son los elementos cuantitativos, los parámetros que está señalando la ley. En el caso del IVA, pues vamos a encontrar el valor de las cosas al cual se le aplica el IVA, aunque para las negociaciones ya va incluido en el precio de las cosas, pero esa es la base que sirve para establecer el elemento cuantitativo. Si yo me refiero a volumen, por ejemplo, ahí lo voy a encontrar en el impuesto que grava todas las bebidas carbonatadas, de licores, de cervezas, de agua envasada, jugos, porque ahí el impuesto se paga en base a litros, a galones y otras medidas que ahí se señalan. Si hablamos de peso, pues está el impuesto del cemento. La comercialización del cemento es en base a kilogramos. Y por eso se dan cuenta ustedes que el cemento nunca se vende por libra, por arroba, sino que es una bolsa completa con una medida de kilogramos y es porque así es como está señalado en la ley. Todo lo que viene de México, por ejemplo, ya
viene con esa misma medida porque paga este impuesto. Ahí estamos hablando de volumen, perdón, de peso. Pero las gaseosas y eso es el volumen. Cantidad, los arrendamientos, la venta de los bienes inmuebles. Y luego tenemos el elemento impositivo o base impositiva, que también vamos a llamar tasa impositiva. Está temblando, señores. Vaya que no fue tan fuerte. Espero que no se vaya al internet. Les cuento que me sigo balanceando. Bueno, un traguito de agua para el susto. Les decía que el elemento impositivo, base impositiva, llamada también tasa impositiva. Este elemento es el que se le aplica al elemento cuantitativo para poder establecer el monto del impuesto, para determinar la obligación tributaria. Sin este elemento, pues solo tenemos el peso, el volumen, la cantidad, el valor de los servicios, pero no tenemos la tasa por medio de la cual se va a volver, se va a poder surgir el monto del impuesto. Si yo tengo una compraventa, 50,000 quetzales, ¿cuál va a ser la tasa impositiva? Pues dependiendo si es timbre o es IVA, les decía el otro día, un 3 o un 12%. Si yo tengo el UCI, pues depende de cuánto esté inscrito en el catastro. Si está entre 20,000 y 70,000, pagará el 6 por millar, pero si está inscrita en 200,000, pagará el 9 por millar, porque dice que de 70,000 en adelante. Entonces las tasas impositivas aquí son el 2, el 6 y el 9 por millar. En el IVA tenemos una sola tasa impositiva, que es el 12%. En el timbre, que está en el artículo 4, pues es también una sola tasa impositiva, que es el 3%. Si vamos a la ley del impuesto sobre la renta, ahí vamos a encontrar varias tasas impositivas, dependiendo del régimen con que se encuentra inscrito el sujeto pasivo, porque ahí hay varios regímenes, y dependiendo del régimen con que se haya inscrito, así es la tasa impositiva que se aplica. Hay del 28%, del 5%, del 7%, del 10%. Ya van a tener ustedes la oportunidad para el otro examen parcial de ver la ley del impuesto sobre la renta. Y ahí voy a recordarles este asunto. El timbre les decía yo que está en el 4%. En la ley del IVA, para las ventas y servicios normales, les dije yo 12%, pero hay otra tasa que se paga, que es el 5%, y que esto es para los contribuyentes especiales. Hay otros regímenes que surgieron dentro del IVA, que yo no los señalo porque realmente son situaciones muy especiales y que hubo muchos intereses de por medio para que se crearan. Los más importantes son los del pequeño contribuyente y la tasa normal, que es el 12%. Bueno, la tasa impositiva es la que se aplica, o el elemento cuantitativo es aquel al cual se le aplica la base impositiva, o sea, la tasa impositiva. Y por último, no menos importante, el elemento finalista. El elemento finalista no es más que sobre aquellos bienes, actos, contratos sobre los cuales recae el impuesto. Siempre una ley impositiva tiene la pretensión de gravar un objeto, un acto, un contrato. Y así va a quedar plasmada la voluntad del legislador, que es lo que la ley persigue grabar.
Hay cuatro grandes objetos: el capital, la renta, el patrimonio y los actos. Y yo les puedo señalar una ley específica para cada uno de esos objetos. Para la renta, que son las ganancias, el impuesto sobre la renta. Para el patrimonio, los bienes, el UCI, o el impuesto de circulación de vehículos, patrimonio. Para los actos, mejor ejemplo no puede haber que la ley del impuesto del timbre, de fiscales y de papel especial y de papel especial sellado de protocolo, que graba los actos y contratos, aparte de las tarifas que ahí se señalan. Entonces, tenemos claro los actos del patrimonio y la renta, pero el capital, ¿cuál es la renta que graba el capital? Si ya hablamos del impuesto de la renta, no se confundan, el impuesto de la renta es las ganancias. Pero cuando ustedes vienen y abren una cuenta en un banco, una cuenta de ahorro, es porque son dineros que después de haber satisfecho sus necesidades, ustedes pueden guardarlo en previsión o porque pretenden hacer algo más adelante, algún propósito específico. O sea, ese es un capital que están resguardando ustedes para no incluirlo dentro de su presupuesto. Pues, aunque ustedes no lo crean, ese capital que ustedes están resguardando a través de una cuenta de ahorro o en una cuenta corriente en un banco, afecta a impuestos. Hay un banco que yo conozco que es en las cuentas de depósitos monetarios, siempre les va a pagar una cantidad les va a reconocer un interés, pero a la par de lo que les acreditan por tener esas cantidades depositadas en su banco, a la par hay un débito, y ese débito, que ustedes tal vez nunca han encontrado una explicación, se refiere al impuesto a la ley del impuesto sobre productos financieros. Todos los que tienen cuenta de ahorros, que esto es más común, cada vez que ustedes van a actualizar, ahora ya no son ni tarjetas, ¿verdad? Ahora es un papel algo grueso en el cual se lleva el control. Y entonces encontramos que cada vez que actualizamos nuestra tarjeta o vamos a depositar y pedimos que nos la actualicen, nos ponen los intereses y a la par de los intereses va también un débito. Ese débito lo que nos están descontando se refiere a la ley del impuesto sobre productos financieros. Yo en el examen, en este preciso elemento, yo puedo hacer dos preguntas. Cite dos objetos finalistas de las leyes impositivas. Yo quiero que me pongan capital, renta, patrimonio y los actos. Pero si yo les digo, señáleme dos leyes tributarias en las cuales hayan sido creadas para gravar el capital y el patrimonio. Ahí tendría que ser sobre productos financieros, y el patrimonio puede ser el UCI, puede ser vehículos, ¿sí? Patrimonio. O, al contrario, si yo pregunto dos leyes que graben las rentas y los actos, pues sobre la renta, impuesto del timbre. No es necesario que me pongan el nombre completo de esta ley del impuesto del timbre fiscal. Solo pueden poner timbre fiscal y abreviadas las demás palabras, porque yo sé que siempre andan algo ansiosos y escriben muy a la carrera, ¿verdad? Lo único que se les pide es que escriban claro, y sobre todo el carnet, que es el que más dolor de cabeza me da. Bueno, señores, estoy algo afónico y voy a dejar aquí la clase. El próximo día vamos a ver lo referente a los métodos de interpretación e integración de las leyes tributarias. No se les olvide entonces la hojita que va a hacer el cuadro de los sujetos pasivos. Tengan una buena noche y nos vemos el próximo miércoles.